Bueno, agradecemos aquí a César Alan Ruiz pues, por su ponencia en el Congreso de Ciencias Políticas en la UAM. Cuéntanos, Alan, ¿nos podrías hablar un poco de tu formación, dónde estudiaste, qué es lo que te dedicas actualmente? Claro, yo me dedico al periodismo, aunque no estudié periodismo. En realidad yo me formé como politólogo por la UAM y estudié estudios latinoamericanos en la UNAM. Pero la verdad es que me involucré en un movimiento muy particular que era el Yo Soy 132 y me tocó ser el vocero de UAM y participé en una mesa muy particular de trabajo que se llamaba Mesa de Democratización de Medios, que era una de las peticiones fundamentales de ese movimiento. Y ahí me di cuenta de que existía un panorama muy interesante en el ámbito periodístico y de la comunicación en México que hasta entonces para mí no existía, y me gustó mucho. Pensé que con el tiempo seguramente se abrirían nuevos espacios, que la digitalización facilitaría técnicamente que surgieran nuevos canales, como ya está pasando poco a poco, que con internet podían surgir nuevas propuestas, y un poco en el periodismo encontré además una forma de tener un pensamiento más flexible, puesto que la academia aporta mucho, pero generalmente es un conocimiento más especializado, y el activismo es muy útil, sobre todo para impulsar causas, pero muchas veces también es necesario acercarse a los procesos para conocerlos de primera mano, con una actitud más contemplativa, más observadora, y encontré en el periodismo esa herramienta y por eso me gustó y me dedico a eso. Con unos amigos hace 2 años formamos Tercera Vía. Yo la dirigí el primer año y actualmente me dedico al ámbito de reportajes. Tercera Vía es un medio que creamos con el objetivo de poder difundir noticias, sobre todo con un enfoque feminista y de derechos humanos. Ok. Entonces, actualmente, ¿cuál es tu papel dentro de Tercera Vía? Claro, yo ya pasé en Tercera Vía por todo. Fui el director, luego me dediqué al ámbito creativo porque producimos muchas infografías, que eso es algo muy importante. Tratamos de traducir los temas que pueden ser complejos a cosas viralizables, visuales, que explican lo que está pasando. Y ahora ya me enfoqué más a reportajes. El último que hice, por ejemplo, fue hace 1 semana y media. Saqué uno sobre un caso de desaparición masiva de 22 migrantes procedentes de San Luis de la Paz, Guanajuato, que fueron desaparecidos en Tamaulipas. Y bueno, creo que... Y ahora sale el 20 de noviembre uno sobre un caso que es más... es de otro tipo, pero es de defensa del territorio, que es el caso de Temaca, que ya lleva 10 años, pero hice un reportaje a fondo de eso, y ahora me dedico sobre todo a eso, a tratar de investigar temas del ámbito social, de ámbito de defensa de territorios, de presos políticos, etc. Me interesa y me apasiona mucho lo social, y a eso me enfoqué, y Tercera Vía es el vehículo para hacerlo con toda libertad. Ok, Alan, cuéntanos un poco, además de todo eso, los temas en los que más se enfoca todo el tipo de investigaciones periodísticas. Yo creo que el enfoque es justo de derechos humanos, pero viéndolo en todos sus... le llaman DESC, que es derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, enfocándolo de esa manera transversal, trato de involucrarme en procesos sociales que creo que a todo el mundo le interesan, o que en todo caso a todo el mundo deberían de interesarles. Entonces me acerco y trato generalmente más bien de escuchar lo que tienen que decir actores fundamentales de esos procesos, y yo me enfoco sobre todo eso, y creo además que hay mucho por hacer por la crisis de derechos humanos que tenemos en México. Claro. Hay periodismo tristemente para rato en ese sentido, y nada, pues yo creo que es lo que más me gusta también. Ok. ¿Cuál crees que sea el mayor problema, o si hay varios, a los que se enfrenta el periodismo aquí en nuestro país? Claro. Yo creo que el primero por el que están cerrando muchos periódicos es el problema del modelo de financiamiento, que ya no es sostenible. En segundo lugar, creo que tiene que ver con el modelo de propaganda gubernamental. La mayoría de los medios no se sostiene de manera independiente, sino a partir de que les dan cuotas de propaganda gubernamental, y así lo van sosteniendo, pero eso de alguna manera te compromete también a que tu primer plana vaya a ser un tema que te imponen de una agenda que tú no necesariamente querrías poner, que te ponen anuncios, que te condicionan respecto a qué cosas decir y no.
Y creo que en general el periodismo en México, bajo esa premisa, ha tenido gente excepcional que ha logrado manejar de la mejor manera en favor del periodismo esas condiciones de trabajo. Pero creo que ese modelo ya poco a poco se ha ido agotando y ese es también un problema. ¿Cómo financiamos ahora de manera independiente el periodismo? Y bueno, y en tercer lugar, la cosa más evidente es hay una enorme violencia hacia los periodistas y los comunicadores, y es una premisa de trabajo saber también que en un punto puedes estar arriesgando tu vida por ejercer la profesión. Entonces, de hecho, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en lugares que no tienen una guerra. Entonces, una guerra declarada, porque tenemos una guerra, pero no es declarada. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos para rato, y que, sin embargo, hay gente que está haciendo cosas excepcionales para que esas cosas cambien y que eventualmente sea digno, puedas vivir dignamente con lo que ganas de periodista, que eventualmente puedas participar en medios que te entusiasmen, donde puedas desarrollar tu creatividad y tal. Y tercera vía es un esfuerzo inicial para eso, pero hay muchos y que creo que hay que celebrarlos, y ojalá cada vez se pueble más el ecosistema periodístico de propuestas de este tipo. Okay. En ese caso del periodismo independiente, bueno, aquí en Puebla hay otro caso que es Lado B, que es un medio digital también. ¿Tienen ustedes, digamos, colaboraciones? Bueno, no solo ustedes dos, sino tal vez con otros medios en el país o fuera del país. Claro, bueno, de hecho Tercera Vía tiene varias alianzas importantes. Tenemos alianzas con Ruleta Rusa, que es un medio independiente de Guanajuato. Tenemos alianza con el diario.es, que es un medio español muy importante que proviene del movimiento 15M, pero que ahora ya se ha convertido en un modelo además a seguir. Ellos se financian a partir de suscriptores. Entonces, cada uno de sus suscriptores da una cuota y así se han logrado mantener de manera digna y les ha funcionado. En México un modelo de suscriptores ha sido bastante difícil de sostener, pero creo que eventualmente será una posibilidad. Y eso, Tercera Vía tiene alianzas con diferentes medios. Esos son los que ahora me vienen a la cabeza, pero también hay otra cosa. En Internet, porque es un medio por Internet, te da facilidades, y es la agregación de contenido. Es que tú tomas notas que son producidas por otros medios, dándoles el crédito por ser los que sacaron la nota, y eso en general es permitido si citas correctamente el medio. Entonces, agregación de contenido yo creo que hemos agarrado de medios tradicionales, así llamados como La Jornada, El Universal, Reforma, tal. Y es una alianza que te permite Internet, que es más bien tácita, pero que es perfectamente legítima y que igualmente hacen con nosotros. Cuando sacamos GIFs, y demás, en general Aristegui Noticias ha retomado lo que sacamos y tal, y se vale y nos ayuda a que llegue a más personas. Ok, en cuanto a tu perspectiva acerca de las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a la protección hacia periodistas, ¿cómo lo ves? Yo creo que son medidas que tienen que ser mejoradas. Por ejemplo, voy a poner un caso muy particular. Si tú te asumes en grave peligro por ser periodista, lo más seguro es que te van a meter al mecanismo de protección. El mecanismo de protección lo que hace es que te da un botón y que te da seguridad para que en caso de que tú veas amenazada tu vida, lo aprietes y inmediatamente haya una respuesta. Pero ha probado en diferentes casos que no ha funcionado. Hay gente además que, siendo el gobierno históricamente un agresor también contra periodistas, les genera desconfianza. Es el caso de Rubén Espinosa. Él no quiso ingresar al mecanismo porque le generó desconfianza. Cuando no ingresa al mecanismo, generalmente lo que haces es, hay una red de periodistas que te respalda, que está permanentemente viendo dónde estás, a dónde vas, a la que tienes que informar que ya llegaste. Y eso pasó con Rubén. Había 2 periodistas que estaban a su cargo, les avisó que se iba a quedar a dormir en casa de Nadia, y bueno, pasó lo que pasó. Rubén eligió no entrar al mecanismo porque venía de Veracruz denunciando acoso por parte del gobierno. Es comprensible que no haya entrado al mecanismo, pero lo cierto es que igual sobrevino la tragedia en su caso y en el caso de Nadia. Y tal, creo que es una decisión y es un dilema que no tendría que tomarse en general, sino que con un buen mecanismo, con buen seguimiento, que además genere confianza, eventualmente se podrá proteger mejor a los periodistas y además también que los puedan
que haya ciudades solidarias que reciban a periodistas que se sienten en peligro. Para acabar, el último caso fue el de Alberto Escorcia. Él es un activista que denunció a los bots del PRI y él acabó en Barcelona, pero porque Barcelona se ofreció como una ciudad refugio. Pero no hay un programa que debe haber de una red de ciudades refugio para periodistas, para que eventualmente, si se sienten amenazados, puedan ir, y de recursos para ello. Ahora sí, para acabar eso, el último caso, que es el de Javier Valdés, él se sabe que pidió a un periódico de la Ciudad de México que le pagara para viajar, y que porque sentían inminente peligro, y 15 días después lo asesinaron porque no tenían el dinero a disposición en ese momento, o le dijeron que no lo tenían. Se pudo haber evitado, y yo creo que si hay recursos y una buena política pública que haga que esto no pase y que se genere confianza de estas instancias, entonces va a cambiar. Okay. En tu carrera periodística, ¿ha habido algún hecho, algún suceso dentro de tus investigaciones que te haya hecho cambiar algún paradigma, que digas, no, pues es como un punto de inflexión, como algo que toque así, pues tus entrañas, ¿no? Claro. Hasta el fondo de tu ser? Totalmente, y para mí fue el último caso, que fue el de los 22 migrantes desaparecidos, porque fui a recoger los testimonios y ahí ves otra cara de los hechos. Y además hay una cosa muy particular de ese caso, y es que hasta ahora solo han encontrado el cuerpo de una de las personas, que se llama José García Morales, y entonces cuando la familia va a recoger, le notifican que encontraron su cuerpo en las fosas de San Fernando. Entonces van y les dicen, no, hubo un problema de dedo en el acta de defunción. Y el personal les dice eso, y la señora dice, ¿pero cómo? No, pues sí, nos dijeron que tenían el cuerpo completo y no está completo, le falta la cabeza. Entonces ahora la petición de la señora es que encuentren su cabeza en las fosas de San Fernando, el cráneo. Entonces a mí me perturbó bastante, porque te habla justo de cómo la lucha por la defensa de los derechos humanos y el seguimiento de estas historias ya está en un lugar límite en este momento en México, en donde tienes a familias que están buscando el resto de su ser querido. Después, además de una búsqueda de mucho tiempo sin respuestas, y que a la fecha hay 21 familias que no saben qué fue de sus seres queridos, y siguen en la búsqueda y la exigencia de justicia. Entonces para mí ese fue un caso muy particular, porque creo que ya cuando es violencia extrema también, aunque tú no quieras, te perturba, y más bien ya como periodista creo que lo que tienes que hacer es encontrar esos espacios para sacarlo, para trabajar sobre ese dolor, y para que transformarlo sobre todo en más ganas de hacer buen periodismo, de cuidarte, y además de que las cosas salgan bien, que tengas buenos documentos para que en el futuro, que es a lo más que puedes apostar, pero que es mucho, bajo las circunstancias correctas, esos testimonios permitan que sea algo que no se vuelva a repetir. Okay. Se habla de crisis, de una crisis generalizada, pero tú le pones un concepto completamente distinto, que es una crisis de espectro completo. ¿Podrías explicarnos ampliamente en qué se basa este argumento? Claro. En general, más bien, creo que lo que trato de decir con eso, con crisis de espectro completo, es que no solo es una crisis económica, política, cultural, social, sino además una crisis intelectual. Y me molesta sentirme parte de esa crisis, pensar que tengo lugares comunes a los que constantemente recurro, que estoy indignado, pero no me indigno contra mis propios lugares comunes, contra mis propias ensoñaciones, contra mis propios límites. Entonces yo creo que decirlo de esa manera ayuda a entender que también tenemos que cambiar nuestra actitud intelectual hacia la forma en que abordamos los problemas, y atrevernos a encontrar las respuestas a lo que estamos buscando, y sobre todo asumir que somos parte también del problema, que mientras no encontremos esas respuestas somos parte de la crisis, y que la única forma de salir es aceptarlo y usar nuestra inteligencia y nuestra indignación contra nosotros mismos y contra lo que solíamos creer y lo que nos mantenía hasta llegar a este punto, y que eso es lo que nos impide trascenderlo. Okay. Bueno, creo que tu aportación a este congreso nos ha dado pues un
un paradigma más amplio de la situación en México, ¿no? Porque, pues como dicen que los medios son el cuarto poder, pues ahora los medios libres yo creo que son más como ese quinto poder, ¿no? O sea, como que desmienten a los que desde un inicio su tarea debería ser informar, ¿no? Entonces, pues para terminar con esta pequeña entrevista, ¿hay alguna recomendación que nos puedas hacer? Tal vez alguna recomendación bibliográfica, alguna película para, pues, adentrarnos más en este asunto, ¿no? O sea, esa relación que hay entre el periodismo y la ciencia política. Claro. Primero, creo que tú, como lo has mencionado, se habla de un cuarto poder, pero que desde hace tiempo en México es el primer poder, ¿no? De hecho, por eso hizo alianza que hizo con la principal televisora, con el gobierno federal, sobre todo con el candidato que ahora está en su salida, habla de que es un poder muy influyente. Y sí, creo que justo como dices, tiene que haber un quinto poder, que es quién regula a los medios, quién les pone límites, quién, en todo, en el uso del espectro radioeléctrico, en mentir descaradamente. Yo creo que, por ejemplo, en España hay una federación de periodistas que amonesta éticamente cuando hay otros periodistas que mienten deliberadamente. Y esas amonestaciones son muy importantes para la reputación de los periodistas. Y eso es un incentivo para que por lo menos cuides más las maneras en que haces tu trabajo, porque a nadie le gusta tampoco tener una mala reputación. Y en general creo que el periodismo, como decía, tiene que alimentarse de otras disciplinas y sobre todo de la realidad. Yo lo que diría es, si eres joven y quieres dedicarte a la comunicación, acábate los ojos leyendo y acábate los pies caminando el mundo, tu país, etc. Y a partir de eso creo que se genera una perspectiva que puede ayudar a que eso alimente tu periodismo y que eventualmente tengas un gran periodismo de calidad y grandes periodistas que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer en este y en otros momentos para que las cosas estén mejor y para que la verdad se sepa, aun cuando contradiga lo que tú creías, lo que tú querías, etc. Buscarla hasta el final como un último ídolo, como un último tótem, es duro, pero creo que es al final lo que hay que hacer en este momento y lo que yo estoy tratando en la medida de mis fuerzas de hacer. Ok, perfecto. Pues agradecemos a Alan en este congreso anual de Ciencias Políticas y por haber asistido y por el tiempo y la accesibilidad que él dio para que esto se pudiera llevar a cabo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.